Bueno, vamos a ver. Margarita Robles, bienvenida otra vez a Es Radio. Me pasa con los políticos como me pasa con los periodistas. Yo ya empiezo a buscar sobre todo que tengan estudios superiores acreditados. O sea, ya hay columnistas que es evidente, tú les lees y en la segunda línea dices, este no ha hecho un buen bachiller. Por supuesto, al tercer párrafo lo tienes que dejar. Y con los políticos, pues algunos no hay más que verlos. No digo ya los que van disfrazados de mendigos, sino directamente que es que hablan, y hablan ya con faltas de ortografía orales y no saben nada. Y creen que en España hubo un referéndum de independencia de Andalucía en la transición, como dice Pablenin, y esas cosas disparatadas absolutas. Así que encontrarse con un político y un político del PSOE que se sepa la historia de España y con el que se pueda hablar, pues esto es una felicidad. Que no quiero quedarme para mí porque me juega un jamón que solo haría una pregunta. Y las demás tengo que las hagan todos. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es la siguiente. Después de que hoy le digan no a Rajoy, solo hay una posibilidad, y es que de alguna manera el PSOE facilite que no haya elecciones o que haya elecciones. Podría haber una tercera, que es que el PNV y un canario que creo que queda suelto, pues al final consiguieran, votar el sí para un gobierno en minoría, etcétera. Desde el punto de vista, digamos, no el corto plazo, sino de elecciones o no elecciones, no es mejor, o no sería mejor para el PSOE a medio o largo plazo, lo que planteó Albert Rivera, de formar parte, digamos, de una coalición, no de gobierno, pero sí de una coalición que permita gobernar, donde la oposición que permite gobernar, que sería de Ciudadanos y el PSOE, tendría prácticamente los mismos escaños que el Partido Popular y que permitiría hacer muchas de las reformas, en algunos casos compartidas con Ciudadanos, en otras no, pero en todo caso que permita, digamos, controlar de una manera que no se ha visto nunca en el gobierno, porque es cierto que por primera vez, si hubiera gobierno, gobernaría el Parlamento, lo cual no sé si es bueno, pero... O bien ir a unas terceras elecciones, que es a lo que yo ya me he jugado 2 jamones y no sé si los perderé, pero creo que es a lo que estamos abocados. ¿Qué sería mejor desde el punto de vista nacional del PSOE o desde el punto de vista tuyo? Es decir, lo que piensa Margarita Robles. Bueno, vamos a ver, lo primero, es una única pregunta, pero que contiene Hombre, es todo. que como era una, tenía que aprovechar un poco. Todo. Bueno, vamos a ver, yo creo que a mí me parece que hay que ser muy respetuoso con el ordenamiento jurídico y con lo que la propia Constitución establece. Hoy viernes, evidentemente, va a ser rechazada la investidura de Mariano Rajoy y se abre un interrogante. El rey tiene que volver nuevamente a abrir un periodo de consultas y hacer una propuesta de candidato. Eso es lo que dice la legislación. Entendemos... bueno, es que nunca se ha vivido una situación esa es la primera así, duda claro. jurídica. Sí. ¿Entendemos que tiene que haber un nuevo candidato y una propuesta del rey? ¿O entendemos que Mariano Rajoy sigue siendo el propuesto por el rey hasta que él no diga algo en contrario? Pues mira, esta cuestión es la primera vez que la oigo, me parece muy atinada. A mí me preocupa mucho. Pues sí. Me preocupa mucho, yo siempre digo, yo vengo del mundo del derecho y los del mundo del derecho somos muy aburridos, pero precisamente porque queremos legitimidad cuando vamos contra los nacionalistas y contra los independentistas y demás, tenemos que ser muy respetuosos con las reglas. Y a mí se me plantea, y a muchos compañeros juristas con los que he hablado, esa primera duda. Jurídicamente hablando, hoy viernes, cuando decaiga, cuando no reciba el apoyo de la Cámara, Mariano Rajoy deja de ser el candidato propuesto por el jefe del Estado o sigue siendo el candidato propuesto por el jefe del Estado. Si deja de ser el candidato propuesto por el jefe del Estado, la iniciativa la tendrá el jefe del Estado y Mariano Rajoy tendrá que decir si quiere continuar y si acepta la propuesta o no. Yo recuerdo que el día 18 de agosto dijo que ahora sí, ahora ya estaba en condiciones de aceptar la investidura. ¿Por qué lo dijo el 18 de agosto? Después de que no estuvo desde el 26 de junio diciendo que el gobierno era muy urgente, y hasta el 18 de agosto nada. Y después de las elecciones de diciembre dijo que entonces no quería o no le venía. Bueno, dijo 2 veces que no al rey. Dijo 2 veces que no al rey. Por lo tanto, en este momento, tanto si entendemos que decae y el jefe del Estado tiene que hacer una nueva propuesta, como si Mariano Rajoy dice que continúa,
y no es necesaria esa nueva propuesta, quien tiene que llevar la iniciativa es Mariano Rajoy. Y claro, lo que no podemos es pedirle al Partido Socialista, que ya hizo su esfuerzo en marzo, que aceptó un encargo del jefe del Estado, que si no lo hubiera aceptado Pedro Sánchez estaríamos ahora en el limbo más absoluto. En el bloqueo porque total, no se sí. había puesto en marcha eso que se dice ahora, que ya decimos todo el reloj de la democracia, pero es verdad, porque nuestra Constitución tiene muchísimas lagunas, ¿cómo estaríamos? Por lo tanto, Pedro Sánchez hizo ese esfuerzo. Por supuesto, en aquel momento, Mariano Rajoy no se tomó la más mínima molestia de hablar de la gobernabilidad, de hablar de la exigencia del gobierno, habló de los toros de Guisando, hizo burla del acuerdo, hizo de todo, y el otro día volvió a hacer burla del acuerdo, lo cual me parece bastante bueno, grave. Y volvió a demostrar que no sabe lo que fue el acuerdo, el pacto de los toros de Guisando, que son de los más importantes de la historia. Es más, sacó el compromiso de Caspe, que es otro de los hechos más positivos de la historia de España, para burlarse. Y lo hizo en un tono de burla, tanto a la historia como a los ciudadanos en general, ¿no? Pero en cualquier caso, como estaba diciendo, en este momento, tanto si Mariano Rajoy entiende que ha decaído el encargo que recibió del jefe del Estado... Lo dudo mucho. Él dijo, si lo recuerdan, él dijo que en todo caso textualmente dijo, iba a perseverar. Iba a perseverar, ¿se acuerdan? El 18 de agosto, sí, cuando dijo, yo ahora estoy en condiciones de presentarme, no sé qué tenía en la cabeza, porque él sabía cuál era la posición del Partido Socialista, supo que tenía en la cabeza que iba a mover al New York Times, al Financial Times, a unos y a otros para que presionaran al Partido Socialista. Sí, él marca. Y bueno, pero a lo mejor alguno de los que está a su alrededor, no lo sé. Entonces, esa es una situación. En el supuesto de que él diga que no quiere aceptar, entonces sí que está en marcha el reloj para que haya unas nuevas elecciones. Él tendrá que dar una explicación de por qué ya no acepta ese encargo, y entonces es cuando ya sí se le puede exigir, en su caso, al Partido Socialista, a Ciudadanos o a quien sea, que hagan una determinada propuesta. Pero a mí me parece que hay que ser respetuoso con las normas jurídicas, con la posición del jefe del Estado también. Bueno, que es una posición, dicho sea de paso, dificilísima. Lo ha sido en todo el año que llevamos, dificilísima, porque le han dado bofetadas por la cara y por el revés. Mire, si yo le oí al señor Rafael Hernando decir que, claro, como el jefe del Estado había hecho una propuesta de que Mariano Rajoy fuera el candidato, que el Partido Socialista, por respeto al jefe del Estado, tenía que, más o menos, que abstenerse y dejarle gobernar. Y claro, es muy curioso que eso lo diga un partido que la primera vez le dice al jefe del Estado que no, y esta vez se compromete con el jefe del Estado a sacar adelante la investidura, y está visto que no lo saca. Yo ya saben que tengo una teoría, y además quedó muy clara mi opinión en la intervención de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy tiene clarísimamente un plan B, y ese plan B son las terceras elecciones. Él quiere unas terceras elecciones, y eso quedó muy claro en su discurso de investidura. Yo creo que lo han hablado todos, un discurso que fue arrogante, que fue prepotente, que no hizo nada de autocrítica, y que además hablaba de que él y que España quería un gobierno estable, un gobierno sin hipotecas, un gobierno que tranquilizara, un gobierno que diera seguridad. Y eso, evidentemente, con 137 escaños, él sabe que no lo puede conseguir. Tuvo una intervención en la que se dedicó a ningunear abiertamente a Ciudadanos. Abiertamente. Fíjese, por ejemplo, un tema que saben que a mí me preocupa, el tema de la despolitización de la justicia, de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ni lo mencionó cuando siquiera. Es probablemente el más importante del acuerdo. Ni lo mencionó siquiera. Y claro, la consideración que yo me hago es, en este momento, jurídicamente y también políticamente, quien tiene la única iniciativa en este momento es Mariano Rajoy, para lo que sea. Él no puede decir, oiga, mire, como yo soy el partido más votado, yo tengo que gobernar. Bueno, pues si usted tiene el partido más votado, acepte las reglas de juego, siga el procedimiento que establece la Constitución, diga ahora si quiere continuar, perseverar, como usted dice, en la investidura, y explique entonces a los ciudadanos por qué se va a volver a presentar y con qué cuenta. Porque el discurso de investidura del otro día fue de alguien al que le era igual todo, al que ni siquiera a su socio de gobierno, su socio de gobierno no, su socio de investidura, le prestó el más mínimo respeto, y en el que incluso hubo ese tono de conmiseración con el Partido Socialista. Realmente, con quien parecía que se llevaba mejor era con Podemos, ¿no? Porque le parecía estupendo Pablo Iglesias y demás. Por tanto, yo no pertenezco al Partido Socialista, yo me presenté al Partido Socialista en sus listas porque a mí me han parecido que estos 4 años, casi 5 ya, del Partido Popular han sido nefastos para este país.
Y creo que es necesario un cambio. Y creo que es necesario un cambio que sobre todo abandere la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción y a las clases medias, a las clases trabajadoras. Y mire, yo en el discurso de Mariano Rajoy el otro día no oí ni una mención a la regeneración democrática, no oí ni una mención a la lucha contra la corrupción. Se permitió el lujo de decir que ahora hemos luchado más que nunca contra la corrupción. Sí, porque se ve, perdón, y ahora ya sí hablas, Ana Samboal, como si los jueces hasta ahora, Claro. hubieran estado admitiendo la corrupción. Pepe me lleva la cuenta que llevo 3 interrupciones. No, yo estoy ganándome un jamón ahora mismo. Pero es que me llamó la atención, dice, o sea, que hasta ahora los jueces no han querido perseguir la corrupción, Claro, pero a partir de ahora tú vas a hacer que la persigan. Pero lo que es más grave es que tenía sentado a 2 escaños al señor Montoro, que públicamente, cuando Pablo Ruz le pidió una documentación en el tema Gürtel, públicamente dijo, y salió con ese tono un poco, poco respetuoso hacia los jueces, diciendo que no le iba a dar esa documentación. Por lo tanto, estos 4 años de gobierno del Partido Popular han sido unos años de retroceso de derechos y libertades. Se ha mirado para otro lado en el tema de la corrupción. Tenemos una situación procesal del Partido Popular muy complicada. A mí me gustaría que Ciudadanos, a ver cómo mantiene, cómo explica que está apoyando a un partido que está como responsable, como partícipe a título lucrativo en un tema de corrupción. Eso es algo que Ciudadanos debería explicar un poco más. Y bueno, si no se habla de regeneración, si no se habla de lucha contra la corrupción, si no se hacen ninguna propuesta, si no hay la más mínima autocrítica, gente como yo, independiente, que creemos en una sociedad más justa, más igualitaria, ¿cómo se nos puede decir que nos abstengamos para que haya otros 4 años más de gobierno en estas condiciones? Y usted me dice que en la vida parlamentaria, pero usted sabe tan bien como yo, o mejor que yo, que cuando un gobierno quiere obviar al Parlamento, obvia al Parlamento perfectamente. Depende de los escaños que tenga. Depende, precisamente porque tiene 137 escaños. Mire, está la vía del decreto, está muchísimas vías. Se le puede derribar en 3 meses. También es verdad que se le puede derribar. Yo, mi opinión personal, y con esto termino y ya dijo, es que la intervención del otro día, además de ser prepotente, además de no hacer nada de autocrítica, lo que trataba es de ir a unas terceras elecciones y además poniendo el foco, evidentemente, en una supuesta culpabilidad del Partido Socialista. Ana. Yo puedo entender todas las críticas que usted hace. No me gusta el proyecto de Mariano Rajoy, dice, y entonces no quiero que continúe. Pero el Partido Socialista ha dicho, yo no quiero unas terceras elecciones. Y los votos son los que son y los escaños son los que son. ¿Cómo se evita eso? Lo que se ve desde fuera o lo que da la impresión de que está ocurriendo en el Partido Socialista, de que los varones van a forzar a Pedro Sánchez a cambiar de oposición antes de que cambie la legislatura, ¿eso puede ocurrir a cambio de que el Partido Popular introduzca un proyecto en profundidad de regeneración? Porque si no, es que vamos a ir a unas terceras elecciones seguro. Bueno, pero yo quiero recordarle perfectamente que el otro día, para la elección de la mesa del Congreso, el Partido Popular, no me pregunte cómo, o si me lo pregunte porque todos lo sabemos, consiguió 179 votos. ¿Y quién le votó? Todos sabemos, nacionalistas catalanes, algún nacionalista vasco. Si se pueden conseguir 179 votos para la mesa, pues que haga lo mismo, porque lo que no puede ser esta hipocresía y esa doble vara de medir. De tapadillo, no sabemos a cambio de qué, aunque nos lo imaginamos, conseguimos 179 votos. Y ahora no queremos los votos de esos mismos con los que tenemos los votos. Entonces, quien tiene la responsabilidad, vuelvo a decir, es el Partido Popular. Si el Partido Popular, si Mariano Rajoy el 18 de agosto ya le dice que sí al jefe del Estado, porque ya está en condiciones de sacar adelante la investidura, habrá que preguntarle por qué lo dijo entonces. Y habrá que preguntarle por qué consiguió 179 votos para la mesa del Congreso. Y yo lo que no voy a hacer, y además lo digo como una persona independiente que no pertenece a un partido, lo que no voy a hacer es caer en la trampa de alguien que lleva 4 años y medio secuestrando el debate parlamentario. Estos 4 años han sido años de rodillo, de absoluto rodillo. No se ha podido conseguir nada negociando. Aquí vimos cuando salió Alberto Ruiz Gallardón hablando de la politización de la justicia, nada de nada de nada. Hemos visto decir las dos cosas. Esa es la contraria que iba a 3 despolitizarla meses. Y después la politizó por completo. Por cierto, con acuerdo del Partido Socialista. No, le vino muy, y de Izquierda Unida. Le vino muy bien a Gallardón encontrar
encontrar ese acuerdo en aquel entonces. Por lo tanto, yo vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué estamos exigiendo al Partido Socialista lo que no se le exigió al... Yo no le exijo, solo le pregunto, ¿el no del Partido Socialista a Mariano Rajoy como candidato va a ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias, mientras Mariano Rajoy sea candidato? Con el discurso de Mariano Rajoy el otro día, con la situación en el otro día, que además es que él lo dijo, nosotros somos estupendos y queremos continuar con este gobierno. ¿Usted cree razonablemente que las personas de este país, votantes o no votantes del Partido Socialista, les puede parecer bien que se apoye, aunque sea por medio de la abstención, un gobierno que durante 4 años y medio ha traído subidas de impuestos, ha traído más paro, ha traído corrupción, ha traído retrocesos clarísimos en la regeneración democrática? Es que esa es una reflexión que me hago, no por estar en una lista en un determinado partido, que también, sino que me lo hago como ciudadana. Y que me lo hago como ciudadana y también como persona del mundo del derecho. ¿Por qué hay que dejar que siga gobernando de alguna manera con el voto favorable o con el voto o con la abstención a alguien que durante su trayectoria, estos 4 años y medio, representa aquello en lo que estamos en contra? Pepe. Buenos días, señora Margarita. Me he ganado medio jamón, ¿eh? Lo admitirás. Bueno, ha sido medio, una paletilla. Porque el otro medio es para mí. Reclama la otra mitad. Yo le quería plantear, Margarita, usted que es independiente, que se puede permitir hablar con esa autonomía que da el no estar sometido a la disciplina de un partido, ¿contempla la posibilidad de un escenario hipotético de que el Partido Socialista, por responsabilidad institucional y para evitar el bochorno de ir a unas terceras elecciones, además, el día de Navidad, ofreciese su abstención a una candidatura a la presidencia del gobierno que no estuviese representada por la persona de Mariano Rajoy y que fuese alguien completamente limpio de cualquier sombra de corrupción o de connivencia con la corrupción, que no podría ni siquiera ser militante del Partido Popular, podría ser Albert Rivera, por ejemplo? Estamos hablando en términos hipotéticos. ¿Usted contempla esa posibilidad que el Partido Socialista, en un escenario de esas características, se abstuviese? El problema es que a mí me gusta ser muy realista, porque, claro, el realismo y la situación y el conocimiento nos dice que ese escenario no se va a dar nunca. Es verdad que en el Partido Socialista hay debate, es verdad que eso es así, pero es que en el Partido Popular nadie se atreve a hablar. Nadie se atreve a decir nada. Todo el mundo hablas con algunos, y fíjese que incluso conmigo no tienen tampoco especial confianza, ¿no? Pero los que tienen un poco más, te lo dicen, la situación interna es complicada porque hay debate. Pero ¿qué ocurre? Que nadie se atreve a llevar la contraria al jefe. Y Mariano Rajoy ha instaurado, y ahí yo creo que estuvo muy bien la intervención de Pedro Sánchez, es un régimen absolutamente absolutista. Y por tanto, ese escenario no se va a dar. Ese escenario no se va a dar en ningún caso. Y yo el otro día, cuando veía el desprecio, porque era desprecio con el que Mariano Rajoy trataba a Ciudadanos, porque lo trataba con desprecio, con absoluto desprecio, y yo creo que Ciudadanos debería reflexionar también. Debería reflexionar también Ciudadanos si mediante ese pacto no está blanqueando de alguna manera la corrupción, blanqueando comportamientos antidemocráticos. Yo creo que no vale decir es que es necesario un gobierno sí o sí. Eso es como si dicen, mire, yo me quiero comprar un piso. No, tú cómprate cualquiera. Uno con goteras, uno que se hunde, uno que tiene con aluminosis. Yo no me quiero comprar un piso con aluminosis. Bueno, pero este paso no nos compramos el piso. Pues a Llegan lo mejor, las Navidades en este caso, lo que ocurre, y yo estoy de acuerdo con usted, es decir, yo estoy de acuerdo con usted, pero Mariano Rajoy tiene que entender que es verdad que él tiene 137 escaños. Que ha conseguido pues hasta llegar a 170, pero tiene 180 en contra. Y por lo tanto, él tendrá que dar una explicación de qué va a hacer el lunes. Y en función de la explicación que él dé, deberemos hablar los demás. Pero no antes. Sí, señora Robles, a mí me ha pasado un poco como a don Federico, solamente respeto a los políticos que saben de algo. Es poco habitual, aquí tenemos una jurista y sí quisiera que usted nos hablase como jurista. Desde que en el 85 el Partido Socialista Obrero Español se cargó la división de poderes en España con la Ley Orgánica del Poder Judicial, el coste que ese control absoluto de los grandes partidos políticos sobre el Consejo del Poder General del Poder Judicial, el coste que eso ha tenido para este país, moralmente, en términos de corrupción, en términos de certeza que tenemos todos los ciudadanos de que los políticos son impunes ante la ley, el coste ha sido desmesurado.
Bien, ahora por primera vez parece que hay un planteamiento por parte del PP y de Ciudadanos de acabar con eso y de retornar a una designación interna al Poder Judicial. ¿Cómo plantea usted esa posibilidad? Bueno, déjeme que le haga un matiz primero. Es decir, es verdad que el Consejo General del Poder Judicial, ese planteamiento politizado que además ha dañado muchísimo la imagen de independencia de la justicia. Pero yo también quiero romper una lanza, porque además me parece que es justa, en favor de los 5.000 jueces de este país que están trabajando a pie de calle cada día. Lo cual comparto por completo. Sobrecargados de trabajo. Algunos, más a mi favor, que diría que son los principales perjudicados por ese modelo. Efectivamente. Y entonces yo quiero romper esa lanza para que los ciudadanos no tengan la percepción de que es que los jueces españoles... Todos la partimos por ello. Porque los jueces españoles están, incluso yo hablaba antes del caso de Pablo Ruz, están sacando adelante temas como el caso Gürtel, temas de corrupción, no temas de los estamos hablando de la fiscales. Estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, personal. Que no es un... Pero mire qué pasa, don Gabriel, y nos conocemos hace muchos años. Yo es que no me creo este pacto. No me lo creo. Mire, el Partido Popular lleva en 3 programas electorales la elección del Consejo General del Poder Judicial por los jueces. En 3 programas electorales. Se les llenaba la boca de que iban a despolitizar, de que 3 programas electorales. No estoy hablando de que sea de ahora. 3 programas electorales. En el último... recuerdan, yo cuando oía a don Federico, que él sabe que lo oigo todos los días, me dice, bueno, por primera vez tengo que elogiar a Gallardón. Yo pensaba, Gallardón dará la espantada, como efectivamente dio la espantada. No, yo también como efectivamente suponía, dio la pero espantada. Tenía que... Y lo que es peor, además, no solamente consintió eso, sino que consintió un Consejo General del Poder Judicial absolutamente presidencialista. Por lo tanto, yo al Partido Popular en esa materia... Bueno, y de un presidente amigo suyo. Y de un presidente, entre comillas, amigo mío. Por lo tanto, para mí el Partido Popular no tiene ninguna credibilidad en esta materia. Y además de que no la tiene, me lo puso de manifiesto que ni en la intervención inicial de su discurso, ni siquiera en las réplicas, hizo ninguna mención, pero ninguna, al Consejo General del Poder Judicial. Ninguna. Y eso, desde mi perspectiva, es gravísimo. La pregunta, insisto, es ¿cuál sería su hipótesis para ese Consejo? Y déjeme que termine. Eso por parte del Consejo General, por parte del Partido Popular. Por parte de Ciudadanos, ¿yo qué quiere que le diga? Es que yo, en 3 meses, le he oído a Ciudadanos cambiar de opinión. Yo le he oído a Ciudadanos decir que no hacía falta un consejo, que hubo un presidente con 2 adláteres. Después, cuando firmó el pacto con el Partido Socialista, era otro modelo distinto. Era un modelo distinto, era una especie de comité de sabios que elegía a los vocales del Consejo. Y luego, por último, ahora dice que sí a 12 elegidos por los jueces. ¿Sabe qué problema hay? Es que por parte de Ciudadanos, con todo el respeto lo digo, y además con todo el sentimiento, creo que no tienen modelo de lo que tiene que ser el órgano de gobierno de los jueces, porque si no es imposible cambiar en 3 meses. Y por parte del Partido Popular tiene muy claro que quieren controlar políticamente el Consejo General del Poder Judicial, porque por eso están criticando, sí, pero con la boca pequeña, pero manteniendo. ¿Y por parte del Partido Socialista? Y yo le quiero decir que con independencia de una cosa u otra, ahora hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del día 21 de julio de este año, precisamente, condenando a Portugal, en el que expresamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que el órgano de gobierno de los jueces tiene que estar elegido por los jueces. Y por tanto ahí tenemos, con independencia de cualquier otra consideración, tenemos un planteamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es vinculante. No es vinculante, dijéramos, como norma de ley, sí, pero que efectivamente, y eso se refirió a Portugal, y eso es aplicable también a España. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente jurídico, en lo que vincula a España, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que esa elección tiene que ser una elección por los jueces. Y yo personalmente creo que esa elección por los jueces va a ayudar a la despolitización. Pero también le digo que creo y estoy convencida, y yo me apuesto lo que quiera en ese jamón también, a que eso no se va a dar. Eso no se va a dar porque el Partido Popular no va a dejarlo. Bueno, porque además tiene un calendario judicial complicado. Y luego ya no hablemos del calendario judicial. Hay muchas preguntas que nos están llegando, Vanessa, para Margarita Robles. Sí, hemos recopilado algunas de esas preguntas. La mayoría, ya lo adelanto, sobre los escollos que impiden la formación de gobierno. Bueno, vamos con esas preguntas para Margarita Robles, Vanessa. Bueno, se preguntan nuestros oyentes si las diferencias entre PP y PSOE son tan insalvables o si es más bien un problema personal, así nos lo trasladan. Y también quieren saber qué opina sobre un cambio total de candidatos en caso de otra investidura fallida. No puedo entender cómo un partido, por muy socialista que sea,
tiene paralizado un país porque le da la gana. Oiga, no le gustará el candidato, pero ¿qué más votos ha sacado? ¿Qué le vamos a hacer? No es cuestión de atracción, si es que es un tema personal. ¿Por dónde se va a inclinar usted? ¿Por el abstenerse o por el no? El señor Vara, el señor García Paje, la señora Susana Díaz, pueden decir a algunos de sus elegidos por esas circunscripciones que se abstengan. Como magistrada me gustaría preguntarle, para mí el gran vacío en la justicia española. No entiendo por qué la izquierda no defiende más la unidad de España. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular deberían cambiar de candidatos. Bueno, hay para todos los gustos, pero el balance es terrible, porque es en el fondo el balance de un desánimo, ¿no? Hombre, yo entiendo que la gente está desanimada y estamos todos desanimados porque es que llevamos casi, va a ser un año de un gobierno en funciones, un gobierno además que no está haciendo nada y que ni siquiera ha ido al control parlamentario. Pero yo discrepo de uno de los oyentes cuando dicen que es una cuestión personal. No es una cuestión personal, es una cuestión también de convicciones. Vamos a ver, cuando uno se presenta a unas elecciones y se presenta con un programa, de alguna manera asume también un compromiso con sus votantes y con los ciudadanos. Yo, por ejemplo, discrepo de Manuela Carmena cuando dice, no, los programas electorales no están para cumplirlos. No, yo ahí... Citando a Tierno, que era un gran caradura. Yo ahí discrepo. Creo que los programas electorales sí están para cumplirlos. Creo. Son un contrato. Son un contrato y precisamente porque creo que son un contrato, a mí no me gusta cuando un partido dice hoy blanco, mañana negro, y como Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. Mire, no, yo, y en mi caso, desde luego no es un tema absolutamente personal. Yo soy una persona muy institucional y respeto a los presidentes del gobierno, pero tengo que decirle que estos 4 años y medio de gobierno del Partido Popular han sido de una apisonadora, de retroceso de derechos y libertades. En el ámbito de la justicia lo hemos vivido muchísimo y por lo tanto para mí me resulta muy difícil dar mi apoyo, aunque sea con la abstención, para que continúen estas políticas que ha habido estos 4 años y mucho más cuando he leído a Mariano Rajoy, que no va a hacer nada ni por la regeneración democrática ni por luchar contra la corrupción. Vamos, que nos veo en diciembre, el día 18, o sea, nos perdona el 25 a cambio del 18, y así parecerá que no estemos en Navidad, el 18. Bueno, lo veremos, ¿eh? Yo he apostado 2 jamones, mi máximo es 5, y salvo que el PNV nos traicione, que es una tradición habitual, el PNV estuvo con el alzamiento nacional en Vitoria y en Navarra, y estuvo en contra en Guipúzcoa y en Vizcaya, y se rindió a Mussolini heroicamente pensando que los iba a salvar. Don Federico, o sea yo, mi convicción es que el señor Rajoy quiere unas terceras elecciones. No tengo duda. Pero yo sugeriría más el 1 de enero para que el personal vaya con la resaca a votar, que será más. Sí, que el 25 sobre todo no va a que esté haber, en la mesa aguantando si es la por borrachera, resaca, ¿no? Si es por resaca, en fin. Jolín, qué panorama. Bueno, vamos a ver. Dios. Para el que le dé un telele navideño de otra cosa y esté fuera de su jurisdicción autonómica, como hay 17 pirañas que se imaginan estados con fronteras donde ya te hablan de una enfermedad que no tienes, te pueden hacer un trasplante de páncreas cuando quieres sacarte un diente o algo así. Es la mejor solución, pero les animamos además a que no esperen a Navidad, que lo contraten ya. No, ahora por porque lo que el precio pueda ser. en estos momentos es incomparable, 42,99 sin ningún tipo de copago, es decir, sin sorpresas, y teléfono gratuito 900-177-177, 900-177-177. Bueno, y vamos a ver qué novedades tenemos en el Corte Inglés, que seguro que la Laura vuelta al Herrero cole, nos Federico, tiene. ya la próxima semana. Sí. Fíjate, y hasta ahora, Y hasta ahora, ¿por qué hay tantas vacaciones? Pues imagínate los padres. Bueno, una cosa que no le negará a Albert Rivera es cuando dijo, ¿qué pasa? ¿Que están pensando en las terceras vacaciones? Porque claro, han sido 3 vacaciones, no 3 legislaturas. No, pero eso también es injusto. Hay gente que ha estado trabajando y digo trabajando. que como chiste, algunos. Solo algunos. Sí, unos 6. Pero hay gente que está trabajando. Bueno, vamos a ver, así lo último. Bueno, vuelta al cole y también vuelta a casa. Volvemos de vacaciones, está el frigorífico vacío y eso no puede ser. Tenemos el supermercado del Corte Inglés con una gran selección de productos de alimentación, droguería y perfumería con un 50% de descuento en la segunda unidad, en galletas, cereales, todo tipo de bebidas, también en refrigerados congelados y en productos para nuestro cuidado personal y el de nuestro hogar. Todo lo que necesitamos para la vuelta a casa en el Corte Inglés. Podéis consultar toda la información en www.elcorteingles.es o en el 901 122 122.
Bueno, como realmente la primera cuestión no dejo de darle vueltas, la de la situación, que es la situación del régimen en España, que ha planteado además Margarita Robles, es muy seria, y además me temo que en las próximas semanas vamos a asistir a un hacer como que no tiene importancia, lo que sí es importante, pues quedamos emplazados para debatirla, porque es que se va a plantear, y aparte porque la situación real no es del rey como persona, que es desairada. No, es de la monarquía parlamentaria. Es que España es una monarquía parlamentaria que no puede funcionar porque desde la presidencia del gobierno no se le deja funcionar hace ya 10 meses. Y es verdad que el metro sigue saliendo y las vacaciones terminan y los niños vuelven al cole, pero las instituciones no funcionan. O sea que vamos a ver. Bueno, muchas gracias, Margarita. Encantada de estar aquí, como siempre. ¿Y qué vamos a tener en la crónica, Rosa? Buenos días, Federico. Pues parte de las instituciones por los suelos después de caerse del caballo, porque sabes que la infanta Elena fue ingresada anoche después de haber sufrido una caída mientras practicaba la equitación. Parece ser que tiene la muñeca dañada y ya está su biógrafa oficial, Carmen Duerto, con todos los detalles. Experta amazona, se ha pegado una... Bueno, no es la primera, hay una larga lista de caídas. Al lado de su padre nada, pero... En fin. Lo que pasa es que estamos intentando confirmar si va a ser operada por el doctor Villamor. Uy, madre, Dios no lo quiera. De cadera también. No, en este caso será de la muñeca, que creo que es la zona que ha resultado afectada. Ayer, por cierto, sus padres juntos acudieron a visitarla. O sea que, mira, para y del otro jinete, ahora en del otro jinete Cayetano, seguimos sabiendo que la familia de ella tiene bastante preocupación porque con sus 20 años mozos, pues claro, él tiene 53 y no es que se estile mucho. Otro jinete, lo digo para Cayetano, Pepe, es Cayetano Martínez Dibujo. De la Casa de Alba. Sospechar que yo no estoy a la última de eso. Bueno, no sé, es que te he visto con una cara no sabías. Bueno, de sobrado, es decir, de gente informada. Sí, lo estuvieron contando ayer. Pepe, ya somos dos. Yo a Gabriel lo doy por hecho. O sea, amigo, te equivocas. Como vives en el extranjero, digo, bueno, pues no sé. Muy mal, deberíais. Yo es lo único que puedo deciros, con lo fácil que es escucharnos a nosotros la próxima hora. También vamos a hablar, por cierto, hablando de médicos y Casa Real. Ayer José Fernando, el hijo de José Ortega Cano, que reconoció que ha recaído en el tema de las drogas, dijo que vuelve a Madrid porque se pone en manos de un médico del rey, de la Casa Real, para ser tratado de sus ¿A qué es el pequeño Nicolás? Te digo yo que es que aquí ya no cabe un tonto. Vamos a la crónica rosa.